Ok, chicos, vamos dando inicio. Les comparto brevemente lo que aquí les pongo como avisos importantes. Por ahí tuve un lapsus tremendo, una disculpa, y no inicié discusión en el foro, como bien me lo señalaron varios. Eso generó mucha confusión. Por ello, mi disculpa. Y les mandé por ahí un aviso tanto en novedades como en el mismo foro, diciéndoles que por esta ocasión les voy a pedir que, así como ya lo hicieron varios, suban una discusión, o inicien ustedes una discusión y puede ser un solo integrante del equipo que la inicie y ahí pone el nombre de todos. Es decir, este foro lo voy a calificar de manera manual. Entonces, solo asegúrense que el día de hoy esté publicado el análisis que hicieron en el foro. Al menos un integrante del equipo con todos los nombres. Quien ya lo hizo de uno por uno, perfecto, no hay problema. Quien me lo mandó por correo, solo le pediría que alguien lo suba al foro para que sí quede en plataforma el registro de esa participación. Quiero entender si soy clara. Es decir, tienen hasta el día de hoy para subirlo y lo voy a contar con la ponderación completa, como si lo hubieran subido el día miércoles. Y una disculpa por toda la confusión, estaré al pendiente de iniciar yo discusión para que pueda darse el diálogo en la misma liga. ¿Alguna duda de esto? Ok, si hubiera dudas, escríbanlas o levanten la mano para poderles dar la palabra. Me voy a seguir. Desde la semana pasada está abierto, en la semana 8 precisamente, un foro que se llama Evaluación Intermedia. Es importante que si no han entrado, entren y hagan este ejercicio de reflexión que se pide a propósito de la mitad del semestre. Esto les va a contar como asistencia virtual, es decir, quien no haya entrado al foro al día de hoy que se cierra, tendrá una falta. Entonces solo les pido que se den oportunidad, quien no lo ha hecho, de platicar ahí un ratito cómo se está sintiendo con el pretexto de esas preguntas generadoras que se hicieron. Lo mismo, si alguien tiene alguna duda, escríbalo o levante la mano. Hoy se cierra foro de evaluación intermedia. Está en la semana 8 porque desde la semana 8 se abrió y se cierra en esta semana, semana 9. La próxima sesión virtual sería el día 27 de marzo con el siguiente equipo expositor. Les recuerdo que para tener revisión del documento hay que enviar su presentación el día miércoles anterior a la exposición. Dicho esto, serían mis avisos y pasaríamos a dar lugar a la exposición de Hartmann. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Hable ahora. O me lo cuenta por correo o por chat, no hay problema. Vale, pues. Chicos, entonces damos inicio a la exposición. Cedo el micrófono. Bueno, nosotros vamos a hablar de James Hartmann. El equipo está conformado por Marina, por Andrés, por Israel y yo, Arlet Díaz, para que no haya confusiones. Y pues empezamos, ¿va? Ay, ¿por qué no se puede mover esto? Ahora, no se puede mover, ¿verdad? La pantalla. ¿No? Ajá, porfa. Otra. Bueno, ahora sí. Hartmann era un psiquiatra y psicoanalista
fundador de la psicología del yo y era muy reconocido en Estados Unidos principalmente. Después sus teorías se fueron extendiendo. Nace en Austria, en Viena, el 4 de noviembre de 1894 y fallece el 17 de mayo de 1970 en New York por cura silenciosa. O sea, no se dice tantos temas más allá de eso. Y no pertenecía a ninguna religión, que para esas épocas era algo súper extraño, raro. Eso era tomado en cuenta como una característica de su familia. Este provenía de la burguesía de Viena, que era elitista y refinada. Después de haber sido alumno de Julius, decidió viajar a Berlín, donde se familiariza y decide estudiar el pensamiento de Marx y de Lewin hasta que regresa a Viena, donde se integra en 1925 a pues, la WPV, ahí está el nombre, y se emprendió un segundo análisis junto con Freud. ¿Me cambias, por favor? Ya se puso. Ahí. En 1938, en París, Lacan era el candidato principal para la elección de miembro titular de la asociación CPP, ahí está el nombre todo completo, y Lewinstein intervino junto con Pichon, poniendo a Hartmann en este puesto, ya que lo creía más apto y capaz para que dé una información más completa, y se había obligado a huir de Francia en 1939, y por lo que Hartmann se refugia en Suiza. En 1941 se va a Estados Unidos, por lo que lo invita a refugiarse este personaje llamado Lewinstein, tras haber vivido juntos en Suiza en 1939, y Hartmann logra tener contacto con este, por lo mismo de que viven juntos, y también tiene contacto con otras dos personas como es Anna Freud y Ernest Ries, al crear esta revista que está el nombre de Psychoanalytic Study of the Child en 1954. Entonces, Heinz tiene dos enemigos principales. Uno es en Francia y otro es en Estados Unidos. En Francia es Lacan, pues por problemas personales que tuvieron en el pasado con temas del psicoanálisis. Y en Estados Unidos es Cole, que lo veía como una competencia por haber nacido en la misma ciudad, por haber ido a vivir al mismo tiempo a la otra misma ciudad. Y en 1948 a 1951 es nombrado director del instituto en New York. En 1952 a 1954 es presidente de New York Psychoanalytic Society. Así. ¿Le cambias, por favor? Ahora hablando Yo más les voy a como de su platicar un poquito familia, de la familia pues de sabemos Hartmann, porque que se me hemos hizo como un leído dato que la muy mayoría interesante. de... Sí, Porque está bien, o sea, de su familia. no. La mayoría de la familia de Hartmann destacó en varios aspectos por muchas generaciones, como por ejemplo Moritz Hartmann, su abuelo. Fue poeta, escritor, miembro del Parlamento. Su otro abuelo, Rudolf Chorak, no sé si lo estoy diciendo bien, pero fue ginecólogo y, bueno, un ginecólogo eminente y un profesor. Y Ludo Hartmann, su padre, profesor de historia, fundador de varias bibliotecas públicas y después embajador de Berlín. Su madre, fue una escultura y pianista de gran reconocimiento. Entonces, pues, de todos lados tenía esta genética como muy emprendedora. Bueno, ¿y dónde nace su interés en la psicología? Mientras estudiaba medicina, publicó dos ensayos de metabolismo de la quinina, que es un químico, y después varios de psiquiatría con Paul Schleider. Naturalmente se comenzó a interesar más por Freud y publicó con Bettelheim un corto ensayo, ahora que es algo famoso acerca del psicoanálisis. Entonces, bueno, puso naturalmente, se comenzó a interesar más por Freud porque pues se metió en todos los procesos mentales por la medicina y, y al final se acabó interesando por todas las teorías de Freud. Escolaridad. Heinz tuvo tutores privados hasta los 13 años de edad, o sea, fue homeschool, por así decirlo, y luego continuó en escuelas públicas en Viena.
Se graduó de la Universidad de Viena, en 1920 recibe su título de Medicina y Psiquiatría y terminando se hizo miembro de la facultad en la clínica, que eso fue ya un poco más cuando le empezó a interesar todo lo de la psicología y no tanto el lado de la medicina. Hartman había quedado con Carl Abraham para trabajar en pruebas de análisis en Berlín, pero murió antes de que esto fuera posible, trágicamente. Así que Hartman tuvo su primer análisis con Sandor Radon, mientras que en Berlín escribió The Foundations of Psychoanalysis en 1927. Y antes de 1937 publicó más de 2 docenas de reportes, incluyendo varios estudios de psicosis, neurosis y el uso de cocaína. Se pudo decir que contribuyó mucho al manual de psicología médica. Entonces ahí fue cuando empezó a complementar la rama de medicina, o sea, lo que había estudiado, con la psicología y el psicoanálisis. Ahí, okay. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la escuela psicoanalítica, bueno, norteamericana. Pero es que tengo unas preguntas, no se está reproduciendo la presentación en mi teléfono, pero lo tengo acá en la computadora. Entonces voy a estar volteando arriba un poquito. Les voy a meter un poco de historia para entrar en contexto. Bueno, y está, la Escuela Norteamericana del Psicoanálisis, Andrés. Entonces, bueno, el principal reconocido de esta escuela normalmente es Hartman, que es el que tenemos como de la Escuela Norteamericana de Psicoanálisis. Sin embargo, pues, hubo muchos otros que iniciaron esto en movimientos en otras diferentes partes. ¿Puedo cambiar la presentación, por favor? Veamos. ¿Está bien? Sí, le cambié los dos. No, está bien. Entonces, bueno, antes de todo esto, nos vamos muy atrás. En los inicios, todo empezó en casa de Freud de una manera muy curiosa. Uno de sus colaboradores no menciona a Freud su nombre por cuestiones personales. Siendo paciente del psicoanálisis, empieza a empezar a ir a casa de Freud para platicar, llevar conversaciones, y médicos más jóvenes se empiezan a reunir. Estos médicos empiezan a pasar la voz y llegan más médicos y más médicos. Entonces, para 1902, en la casa de Freud, lo que hoy en día es un museo, se empezaron a juntar varios médicos jóvenes para aprender, ejercitar y difundir el psicoanálisis. Pues así es como surge toda esta expansión del psicoanálisis. Luego tenemos autores importantes para el psicoanálisis, que es Alfred, perdón, Stanley Hall, que es el primero. Él fue presidente de la Clark University de Westchester, en Boston. Stanley invitó a Freud y a Jung para participar en el 20º aniversario de la institución, donde Freud se topa con la sorpresa de que los maestros de esta institución estaban difundiendo el psicoanálisis con sus estudiantes. Después tenemos a James J. Pullman, que fue uno de los principales apoyos del movimiento psicoanalítico en Norteamérica. Pullman fue un profesor de neuropatología en la Universidad de Harvard, que años antes había dado una total y diferente idea sobre el psicoanálisis, estaba totalmente en contra, no estaba de acuerdo. Y tiempo después de estas conferencias que fue invitado por Stanley, James J. Pullman cambia su opinión sobre esto. Y después tenemos a Alfred Adler, que fue un médico que quiso ser oftalmólogo, pero terminó inclinándose hacia la psiquiatría debido a que muchos de sus pacientes presentaban ciertas cosas y le empezó a interesar y creó una teoría sobre las inferioridades orgánicas y fue invitado a la casa de Freud en 1900 y tantos más o menos, donde se generó un grupo de discusión, empezó a platicar con Freud, todo eso, y fue nombrado Adler por Freud como presidente de la Sociedad Analítica. Entonces, Adler fue un personaje muy importante para el psicoanálisis, aunque por
la dura crítica que hacía Freud a sus textos, tenemos que Adler no concuerda con las críticas de Freud y se separa formando la Sociedad para la Psicoanálisis Libre. Después, de presentación, está Carl Jung. Él estudió medicina en la Universidad de Basel, donde Krafft Ebing, famoso neurólogo, generó que se inclinara hacia la psiquiatría, que se podría decir que Jung fue el máximo admirador de Freud, que cuando por fin conoció a Freud en Viena, en 1907, Freud canceló todas sus citas con tal de tener una conversación con Carl Jung, y Carl Jung, y Carl Jung canceló todas sus citas, y la conversación que tuvo se presume que duró 13 horas, y bueno, para Freud fuera como su mano derecha, y un personaje muy importante para el psicoanálisis. Después tenemos a Jacques Lacan, que fue un médico, psiquiatra y psicoanalista francés. Esto es muy importante porque en Francia el psicoanálisis no se estaba ejerciendo, no estaba fluyendo, no estaba expandiéndose. Entonces, hasta que Lacan empieza a generar todo este movimiento en Francia, pues empieza a tener mucho impacto el psicoanálisis en Francia. Luego, después, bueno, tras la muerte de Freud, la Escuela Norteamericana de la Psicología, del Psicoanálisis, perdón, del Jung, de la Escuela de Psicología del Jung, se esforzó por desarrollar la teoría psicoanalítica de Freud, que en su principal ejecutor pues, era Hartmann, y se esforzó mucho en mover muchas de sus teorías y cambiarlas, mejorarlas, ponerlas como en contexto, ya que con la muerte de Freud pues, quedó muy desorganizado todo. Después, bueno, por otro lado, por seguir en contextos históricos, para estas mismas fechas, Anna Freud, hija de Freud, en Inglaterra, estaba presentando su libro The Ego and the Mechanisms of Defense. Es un libro muy importante, muy completo y muy criticado, pero pues es una discusión muy importante que les recomiendo que lean este libro, es muy bueno. Lo siguiente. Bueno, el caso del por qué la escuela norteamericana tiene tanto impacto en Norteamérica es por causa del nazismo. El nazismo genera que todos los autores de origen judía, que eran brillantes, muy brillantes, y tenían muchas buenas teorías, que incluso se encuentran de varios autores, tuvieron que emigrar a Norteamérica debido a todo esto de Hitler. Después, perdón, voy a mover un poquito la cámara. El propósito central de Hartmann fue sistematizar, sincronizar y refinar los conceptos y modelos teóricos que había dejado Freud. Y por último, el énfasis central de los trabajos de Hartmann fue en dos áreas teóricas que son específicas: la autonomía del yo y la adaptación. Hola, ¿me escuchan? Ok. Hartmann era considerado el padre del yo, puesto que a pesar de que Freud fue el que inventó este término o fue el que empezó a trabajar con él, fue Hartmann el que se centró más en él y empezó a darle más especificaciones e incluso más funciones. Él decía que el yo poseía funciones innatas, tales como la percepción, la atención o la coordinación, entre otras. Hartmann distinguió que el yo tenía dos grupos funcionales. El primero sería la función específica,
que se involucra en los conflictos, y la segunda función sería aquella que habla de la esfera del yo, que se encuentra esta esfera fuera o libre de todo conflicto. Él quería hacer que el psicoanálisis se hiciese más amplio, más grande, hacer que no solo fuese del inconsciente, como lo había trabajado Freud y varios antecesores del psicoanálisis, y quería que se extendiese a más términos que solo el inconsciente. Él decía que las personas debían tener un yo fuerte y rígido, ya que este sería la relación con la realidad misma. Y también, antes de hablarnos de mecanismos de defensa, nos habla de dos tipos de conflictos. El conflicto intersistemático, que son entre instancias psíquicas, es decir, con uno mismo, y el conflicto intersistémico, que es los conflictos que tenemos con el exterior, con las demás personas o con las situaciones externas a nosotros. El yo desplaza en importancia al ello y al superyo, aunque Freud afirmaba que el yo se diferenciaba a partir del ello, mientras que Hartmann solamente decía que el yo el yo y el ello surgen juntos a partir de una matriz común. Esta la llamaba la fase indiferenciada. Por lo tanto, según las teorías de los aparatos rudimentarios, el yo están presentes desde el momento en que nacemos, y este va madurando y creciendo junto con nosotros. El yo va haciéndose más sólido o más rígido y fuerte. Él concebía que la estructura de la personalidad como el resultado de la interacción era el resultado entre la herencia y el ambiente, y añadía que en el curso del desarrollo del individuo se diferenciaban los rasgos del carácter. Nos hablaba de que los mecanismos de defensa son inconscientes, igual como lo había planteado Freud. Como su nombre lo indica, es un mecanismo defensivo del yo que consiste en impulsos inaceptables que han sido reprimidos en un determinado momento y se transforman posteriormente en sus contrarios. Pueden ser algunos agresivos, algunos un poco más pasivos, pero su intención es hacer que el yo nos proteja de situaciones que consideramos de peligro o que involucre abrirnos a nosotros mismos. Okay. Los procesos primarios y secundarios. Él habla de que el proceso primario es inconsciente, se manifiestan fundamentalmente en el sueño, y con esto se consigue la satisfacción con la realización de los deseos y los instintos, teniendo como principio el placer, a diferencia de los procesos secundarios, que son todas aquellas actividades y procesos del yo, gracias a los cuales el sujeto consigue integrarse y adaptarse al medio, teniendo como principio la realidad, siendo estos más conscientes y más activos de nosotros. Y el self versus yo. La diferencia entre el self y el yo es que el self, nos hablaba Hartmann, que era la agrupación de la completa subdivisión de la segunda tópica de Freud, que es el yo, el ello y el superyo. Y también nos habla de que el self es la perspectiva que tenemos de nosotros mismos con base en estas tres divisiones. El yo puede abarcar los deseos, los pensamientos, los sentimientos y actitudes que pueden ser conscientes o inconscientes, mientras que las representaciones del self se contienen las características, posibilidades anatómicas y más fisiológicas. También nos hablaba creo que no puse lámina, ¿verdad? Olvidé hablar de la adaptación, que nos hablaba de que hay dos tipos de adaptaciones, tanto la física como la psicológica, y que el individuo debe conseguir ambas adaptaciones para poder conseguir tener el yo fuerte y rígido que se espera de una persona. Vamos a hablar de...
Y bueno, pues esas son las referencias. ¿Alguien tiene dudas o comentarios o algo que quiera aclarar? ¿No? Incluso me parece importante, Ana, lo que dices. Alguien del equipo que le pueda comentar. Incluso si algo de lo que no escucharon se quedan con duda, pues es momento de aclararlo. Presentadores, hay pregunta. ¿Quién la puede responder? ¿Podrías recapitularlo, Arlet? Hola, Juliana. Incluso hablamos de la división de estos dos términos, de las funciones del yo y de que eran innatas. Me parece que son, si no me equivoco, la percepción, la memoria, la motricidad, la capacidad de síntesis y de asociación, que incluso Hartman hablaba que eran innatas, y todo esto de que hablábamos que nacieron junto con nosotros, junto con el ello, y que conforme íbamos creciendo, estas mismas se iban como mejorando, como adaptando más al ambiente, el entorno y las problemáticas de ellas. Y que incluso será importante, muy importante que las tengamos claras y que profundicemos un poco más en ellas. Gracias, Israel, y gracias por la pregunta, Ana. Porque si ustedes se ponen a pensar a la hora de elaborar un psicodiagnóstico, por ejemplo, desde un enfoque psicodinámico, tendremos que hacer una evaluación de las funciones del yo. Parte del examen mental, si ustedes están viendo entrevista, cuando llegamos al apartado de entrevista para el examen mental, necesitamos hacer evaluación de funciones yoicas, porque de eso dependerá cómo podemos intervenir y cuáles serán los alcances posibles de nuestra intervención, dado cómo está el funcionamiento yoico del paciente, ¿no? Entonces es bien importante esa aportación que se sigue trabajando, empieza con Freud y luego Hartman, como bien lo señalaban, viene y hace como un close-up y nos permite adentrarnos más. Ana Freud hace su parte, lo seguiremos revisando. Les cuestionan por aquí si hay alguna otra duda. Ok, entiendo que no. Una pena, chicos, nos quedaron a deber con el caso, porque me parece que también es una manera de ponerlo en algo práctico, en aterrizarlo, pero
Ahí en el foro tenemos algunos análisis, estemos pendientes de las réplicas, por favor dense oportunidad de leerlo y de permitirnos teorizar a través de estos personajes cómo está su funcionamiento yoico. Creo que es un buen ejercicio, independientemente de que yo les esté dando hasta hoy para subir su aporte quien no lo ha hecho. Les pediría que sí se tomen un ratito para replicar quien no lo ha hecho entre hoy y mañana y que eso nos permita continuar este diálogo y seguir clarificando esta propuesta teórica, ¿vale? Si no hay ningún otro comentario, iríamos cerrando. Ok, pues damos por concluido y yo sigo conectada si alguien tiene alguna inquietud, pero damos por concluida la sesión de exposición, ¿les Ok. parece? Gracias chicos y que tengan un excelente Gracias, Juliana, igualmente. Bye bye.